Muy buenos días, bienvenidos a su programa Bienes de Charlas Pedagógicas. El día de hoy tenemos un programa dedicado a lo que es la activación mental de la lectura y la escritura. Para ello, tenemos a compañeras de la Escuela 73 y 57, la profesora Lore. Profesora, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Soy la profesora Lorena Olaya Escalona. Estoy en la técnica 57 como coordinadora tecnológica. La profesora de la Escuela 73, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Briseida Palestino García, vengo de la técnica 73, en donde soy la responsable del programa de fomento a la lectura, así como imparto la asignatura de formación cívica y ética con los alumnos de tercero. Buenos días. Profesora Verónica, de la área de operación y gestión número 1. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Verónica Jiménez Bárcenas, trabajo en el área 1 de operación y gestión y soy responsable del PETE, es decir, del Plan Estratégico de Transformación Escolar. Muy bien, este tema de la activación mental de lectura y escritura tiene que ver mucho con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en las escuelas a veces no lo vemos así. Y no lo vemos así porque muchos de los maestros ven la activación mental de escritura y lectura como un proceso fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto lo mecanizan o lo ven como dentro del programa nacional de lectura, como si fuera una cosa adicional y no como una situación problemática de cada asignatura. Yo quisiera que la profesora Lore nos explicara un poquito por qué este tipo de problemáticas, cuáles son las problemáticas que enfrenta la escuela en este sentido, profesora Lore. Las principales problemáticas es que el docente cree que no está de su parte llevar a cabo esta activación mental en la lectura, y es el principal principal proveedor de llevar esta activación en los alumnos. El docente no es un lector cotidiano, el docente no lee un libro por mes, no lee y termina de leer y lee otro libro. Entonces ese es un problema que tenemos a nivel nacional y a nivel docente. También el docente no está informado. ¿Cuántas veces nosotros como docentes leemos todos los días o tenemos el hábito de todos los días leer el periódico? Entonces, si nosotros como docentes no tenemos el hábito de leer un libro cada mes, de leer todos los días el periódico, no podemos invitar a nuestros alumnos a que lo hagan. El docente a veces deja lectura en casa. ¿Cómo vamos? Y no lee en el salón de clase con sus alumnos. No tenemos la costumbre como docentes de poner a leer a los alumnos y decirles: escribe lo que entendiste. Eso es una práctica que les ayudaría demasiado a los alumnos, sobre todo en el nivel medio superior. Y no lo hacemos, ¿ok? También tenemos varias cosas. O sea, el docente no nos reconocemos como el principal proveedor de la lectura. Si el docente no hace esta práctica con sus alumnos, esperamos que en casa lo hagan, y en casa no se hace así. En casa hacen otras actividades y no los ponen a leer. Sabemos que es un país que no leemos. Entonces nosotros como docentes sí tenemos la obligación, como formadores, de ponerlos a leer y ponernos a leer con ellos. Yo quisiera hacer un poquito de énfasis en esta parte, porque principalmente los problemas, los resultados de Comipems, de enlace, nos ubican en un proceso de resultados donde la reflexión, el análisis, la interpretación, en la evaluación salimos muy por debajo de los estándares que esperamos, pero el maestro a veces cree que esto nada más es un problema de la asignatura de español y del programa de lectura. ¿Esto es así, profesora? Sí es así, porque muchas veces damos otra asignatura. Por ejemplo, yo soy de tecnológicas y decimos: no me toca porque es de español. Sin embargo, sí tenemos que hacer esto, o sea, hacer que el alumno lea nuestra clase, hacer que el alumno rectifique su escritura, y nosotros como docentes estárselos revisando. Muchas veces sí tenemos maestros no comprometidos, pero también tenemos maestros muy comprometidos, y también tenemos docentes
que, que ponen a leer a sus alumnos y vemos los resultados. Los resultados de Comipen, de Enlace y de todo esto, nos damos cuenta que los alumnos ni siquiera leen las preguntas, que no saben leer las preguntas y no las entienden. ¿Por qué? Porque no tienen el hábito de lectura. Eso es lo principal. Si todos en todas las materias nos pusiéramos de acuerdo, sería muy distinto. El profesor, por ejemplo, de matemáticas dice, pues no me toca y entonces yo no los pongo a leer y no los pongo a escribir. No se trata de eso, se trata de que todos lo hagamos. También lo sé, los docentes tenemos mucha carga de trabajo, tenemos grupo tras grupo y demasiados alumnos, son 50, a veces 60, es muy difícil que tengamos 40 o 30, es muy difícil y aún así son muchos alumnos. Son 50 minutos que damos clases, es muy poco tiempo, lo sé, o sea, casi no hay horas de AD. Antes las colegiadas pues se utilizaban, a veces pues hay grupos solos y mandamos a los alumnos que no los cubran. Eso también es un problema y que también nos piden reportes, nos piden comisiones y que se las tenemos que dar a los maestros. Eso también es otro problema, lo entiendo. También otro problema que tenemos es que el docente está muy apático, o sea, como que no está motivado. Nosotros como directivos muchas veces no los motivamos. Vemos que tienen mucha carga de trabajo o tienen las actividades y no somos de los que se las reconocen. En mi caso, yo voy a dar mi experiencia personal. A mí me ha dado mucho resultado reconocer los logros de mis profesores. Tengo que reconocer que tengo muy buenos profesores y reconozco sus logros. Y entonces eso yo veo que motiva mucho al docente. Y también como directivo, tenemos que hablar bien con el docente, tratarlo como se merece, darle muy buen trato. Yo creo que si le pedimos las cosas de muy buena forma, tenemos muy buenos resultados como directivos. Les invito a todos mis compañeros, coordinadores, subdirectores, directores, que les den muy buen trato a los maestros. Y a veces decimos, no, es que este maestro falta mucho, este maestro no me da resultado, pero creo que si los tratamos muy bien, sí nos van a dar buenos resultados. Profesora, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuáles son las ventajas de la promoción y de la comprensión de lectura y la escritura? O sea, ¿qué tipo de ventajas? Yo maestro digo, bueno, es que a lo mejor yo tengo algunas estrategias, pero esta no es mi estrategia. ¿Qué ventajas tiene? Porque a veces por desconocer esto no pues no la tomamos en cuenta como una estrategia. Ok, son infinitamente ventajas. La primera es que desarrollamos la inteligencia. La segunda, desarrollamos el acervo cultural del alumno. También propiciamos que el alumno tenga buena ortografía, que también tenga activación mental, que tenga reflexión. Propiciamos la creatividad en el alumno, porque si yo docente le doy todo al alumno, no propicio nada. Era lo que yo les decía hace rato de la práctica, que yo les digo, lean y escriban lo que entendieron. Y van a entender diferentes cosas, van a interpretar diferentes cosas. ¿Por qué? Porque van a desarrollar la creatividad, la inteligencia, la curiosidad intelectual. Muy bien. Ahora, por aquí tenemos conectadas a la escuela 5, la 69, 73, 56, 91, la 2, 5, 10, 100, 13, 18, 21, 33, 55, 60, 7, 70, 94, 98, 53, 72, 39, 78. Tenemos unas preguntas, unos comentarios. El maestro Luis Ramírez envía saludos a la profesora Briseida Palestino y a la licenciada Verónica Bárcenas. El ingeniero Mario Quintanar también envía saludos. Hola maestra, la escuela 98, qué grato verla por este medio. La escuela 73 dice, además, los docentes debemos buscar estrategias para que los alumnos puedan desarrollar competencias para comprender un texto. La escuela 5, el profesor de informática, nos ponen a leer y sube a Twitter artículos de ciencia y tecnología, nos ponen a responder preguntas y hacer un resumen. Muy bien, es una buena práctica, pero bueno, estamos viendo que este tipo de problemas hablamos de los docentes, pero también tenemos problemas con los alumnos. ¿Y qué pasa en el aula? Yo quisiera que la profesora Briseida nos comentara qué pasa en el aula y qué pasa con los alumnos, profesora. Bueno, yo creo que aquí el principal problema radica en que los jóvenes
o es más, inclusive nosotros como adultos no tenemos el hábito de la lectura, no porque no nos guste, sino porque simplemente no se nos han mostrado esos hábitos y por lo tanto no los hemos relacionado con nuestra vida cotidiana. Cuando a nosotros comenzamos a encontrarle un sentido a esta lectura para nuestra vida, nos comenzamos a ser también lectores frecuentes. Y al ser lectores frecuentes también lo reflejamos ante las demás personas y con nuestra actitud los invitamos a también leer. Ok, tenemos aquí a otros comentarios, dice la Escuela 73, los docentes podemos apoyarnos en internet o centros de maestros para conocer lecturas de nuestras asignaturas de manera literaria. La Escuela 5 dice, el grupo primero G pide que los papás apoyen, ya que luego les importan más sus propias actividades y nosotros estamos con la idea negativa que solo el maestro tiene la obligación. Profesora, en este sentido, tanto que nos comentan las escuelas como en su actividad, es que ¿cómo se da el proceso de comprensión de lectora en el desarrollo de un alumno? Usted que está dando clase, ¿cómo frente al grupo, cómo se genera este proceso, profesora? Bueno, para empezar, la comprensión lectora es un proceso mental, un proceso cognitivo que se da de manera distinta en las demás personas. Generalizando, podemos decir que se puede dar primero cuando tenemos nuestros conocimientos previos, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos del texto que vamos a leer? Esto lo podemos ver con el título de la lectura. Bueno, ya comenzamos a recordar qué sabemos de este tema. Posteriormente leemos el texto y damos un proceso de decodificación. En este proceso relacionamos nuestros conocimientos previos con las claves que nos está dando el autor del texto. Posteriormente integramos qué sé yo del tema, qué me está dando el autor y llegamos a un proceso de construcción de significados. Cuando llegamos a este proceso, estamos integrando lo que el autor nos está dando a nuestros esquemas, le estamos encontrando un sentido práctico y podemos decir que llevamos una primera parte de este proceso de comprensión lectora. Y en su aula hay procesos donde los alumnos interactúan entre sí o incluso con usted en el proceso de la comprensión lectora y escritura. Sí se realiza, muchas veces no, porque como ya lo mencionaban, a veces es mucha la carga de trabajo que tenemos y muchos docentes caemos en el error de dejarles el trabajo solamente a los niños. No nos damos cuenta que debemos de participar con ellos, de que debemos de trabajar el docente, el alumno y el texto. Cuando lo trabajamos de esta manera, los resultados son mucho más fructíferos. Ahora, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, no nada más está usted y el alumno. ¿En qué contexto se tienen que mover este tipo de lecturas propias para los alumnos? ¿Debe de ser un solo tipo de lectura? ¿Cómo se da este proceso? Bueno, deberíamos de dejarles a los niños que ellos busquen las lecturas que les llamen la atención. No nada más debemos de encasillarlos en leer textos que nos de nuestra materia. No, debemos de enseñarles que en todo nuestro contexto hay literatura para todos los gustos, literatura para su desarrollo personal, es decir, lecturas que a ellos les gusten, que les ayuden a meditar cuando se encuentran solos. También tenemos textos para compartir con su grupo de amigos, textos que les llamen la atención en general. También tenemos textos que les ayuden en su ámbito educativo, textos que van a reforzar lo visto en la materia y que nos van a ayudar a nosotros también docentes en nuestro labor cotidiano. Tenemos dos tipos de textos que nos ayudan mucho, que es el texto continuo y el texto discontinuo. En los textos continuos, bueno, vamos a encontrar información sobre nuestros temas y en los textos discontinuos nos vamos a apoyar de las imágenes, de gráficas, de cuadros, para que quede mejor comprendido lo que se está manejando. Muy bien. En su práctica cotidiana, profesora, ¿ha tenido alguna práctica sobre esto? Sí, justamente hace poco realicé con los niños en la materia de formación cívica y ética la actividad sobre el tema de costumbres y tradiciones. Se apoyó la materia en los libros del Rincón de Lectura, 4 títulos principalmente: el libro de Shantoko, que habla sobre cómo se lleva a cabo la ofrenda en esta región, el libro de
Raramuris, que nos habla sobre las tradiciones y costumbres que desarrolla este grupo étnico, el libro de Fandango, que menciona cómo se llevan a cabo las distintas tradiciones en diversas partes de nuestro país, y el libro de Carnaval en San Felipe del Progreso. A los alumnos se les dio el libro, ellos lo leyeron y realizaron la primer parte de recuperación de la información. Aquí leyeron el texto, sacaron la información más importante. Posteriormente, llevaron al proceso de interpretación. Juntaron la información que tenían con la información del texto y llegaron al proceso de evaluación. Retomaron lo más importante e hicieron la presentación ante sus compañeros. No sé si nos pudieran mostrar los videos que se tomaron con los alumnos donde se reflejan estas actividades. Si pueden pasarnos el primer video. ¿Podrían pasarnos los videos, por favor? Bueno, esta es una práctica que usted está viendo en su aula, y yo creo que de esta práctica se están desarrollando algunas actividades previas para poder hacer una lectura comentada, que es lo que posteriormente me imagino que hacen, ¿verdad, profesora? Muy bien. Ahora, tenemos estas herramientas y hemos conocido más o menos la problemática, pero el área de operación y gestión tiene una serie de actividades, una serie de recomendaciones que, de acuerdo a su práctica, ha manejado dentro de las escuelas. ¿Qué nos podría comentar, profesora Vero, sobre este tipo de actividades? Sí. Nuevamente estoy ante ustedes. Antes de comentar las sugerencias, yo quisiera decirles que todo el personal involucrado en educación debe de ser promotor por el gusto de la lectura, la expresión oral y la expresión escrita. Y además, el docente debe de tomar estas sugerencias, ya que son de suma importancia. La primer sugerencia: es necesario y vital explicarles a los alumnos la importancia que tienen, los beneficios que tiene el que sepan leer, y además lo que van a ocupar para su vida cotidiana. Es muy importante hacerlo de manera práctica y sencilla, esta explicación a los alumnos. La segunda sugerencia es: el docente debe de animar a los alumnos para que expresen sus ideas por escrito. Esto es muy importante, ya que los alumnos son muy creativos, ellos hacen muchas cosas y a veces nosotros los coartamos. Se debe de aprovechar también cualquier situación para trabajar con el lenguaje y para reflexionar sobre algunas características de su funcionamiento y de su uso. También se les debe de dar a los alumnos múltiples oportunidades para que hablen, para que expongan sus ideas, para que escriban, para que lean, y que lo hagan además con gusto, no porque los obligue el docente, sino que ellos lo hagan por gusto. También se debe de apoyar la idea en los alumnos de que las preguntas son herramientas que propician acercarse al conocimiento. Una sugerencia más: educar para leer y educar para escribir. Es educar para usar el pensamiento, para expresar las ideas, para criticar, para juzgar, para decidir, para tomar decisiones, para analizar. Y además,
en las escuelas debe de haber promoción y difusión del catálogo pedagógico. Este catálogo pedagógico debe ser elaborado por el responsable del programa de fomento a la lectura y además darle seguimiento, seguimiento de las actividades que ya tienen planeadas. Y la última sugerencia que tenemos es que el coordinador académico y tecnológico deben de tener una visión integral para que el acompañamiento que le den a los docentes sea el adecuado. Y les quiero comentar por último que el líder de un plantel es el director, y yo invito a todos los directores de todos los planteles para que ellos promuevan este fomento a la lectura. Yo quisiera dar por último un comentario de una experiencia que yo tuve en la técnica número 48. El director nos invitó a todos los directivos para leer, y en las ceremonias comentábamos el contenido de los libros que leíamos, y posteriormente se invitó al personal docente y al final a los alumnos, y en las ceremonias cívicas entonces creció los lectores y todos los alumnos querían participar. Fue una experiencia muy bonita. Por esta razón invito a todos los directores para que le hagan promoción a la lectura. Un saludo para toda el área 1 y las escuelas de las 4 áreas, escuelas del área 1, del área 2, del área 3, del área 4. Muchas gracias. Muy bien, pues miren, ya se nos fue muy rápido el tiempo. Yo les agradezco, profesoras, que estuvieran con nosotros. Este tema da para mucho y los volveremos a invitar para profundizar sobre este análisis de la necesidad de la lectura y la escritura. Les recomiendo por último una película, se llama Escritores de la Libertad. Véanlo, por favor. Es una buena forma de motivar un profesor a sus alumnos de educación secundaria en Estados Unidos, pero es importante que le den una checarita. Bueno, pues sin otro particular, gracias de nueva cuenta, y los esperamos en el próximo programa de Viernes de Charlas Pedagógicas. Muy amables.